Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Juan, esto es CryptoGenix. En este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular te quiero contar un poco de lo que está sucediendo en el mundo con cripto, las nuevas noticias y un poco un análisis del contexto global, porque es súper importante lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en un momento histórico, ¿sí? La primera noticia que te quiero mostrar es que Starbucks, McDonald's y otras 19 compañías más están anotadas para empezar a probar el nuevo cripto yuan, ¿sí? La moneda de China. China, el Banco Central de China está preparándose para lanzar una criptomoneda nativa, ¿sí? Va a tener una blockchain específica donde ellos van a correr sus nodos. Obviamente es totalmente diferente a la blockchain de Bitcoin, pero sigue siendo algo súper importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque que estas compañías empiecen a aceptar un cripto token que proviene de China es una noticia tremenda. Todavía no está confirmado, pero es muy posible que en un futuro veamos compañías como McDonald's, Burger King, Starbucks, que empiecen a aceptar el cripto yuan. Y esto es masivo, porque esto es un golpe a la dominación del dólar en el contexto de las transacciones internacionales. Pensemos que, imagínate que si estas compañías empiezan a aceptar el cripto yuan, que es un cripto token en donde vos lo vas a poder comprar, vas a poder ir con tu celular y pagar una hamburguesa en el McDonald's. ¿Sí? Esto empieza en China. Pero ¿qué pasa si después McDonald's empieza a aceptar el cripto yuan también en otro país de Europa? ¿Qué pasa si en la Unión Europea se empieza a aceptar el cripto yuan en McDonald's, Burger King y en Starbucks? De repente van a empezar a haber un montón de países en donde estas compañías van a poder empezar a aceptar el token porque estas criptomonedas son internacionales, no tienen fronteras, son muchísimo más fáciles de transferir, son muchísimo más fáciles de verificar. Entonces, esto es tremendo porque va a suponer un riesgo muy, muy grande para la dominación del dólar en transacciones internacionales. Podría llegar potencialmente a haber un caso en el que este tipo de compañías directamente empiecen a aceptar el yuan, el cripto yuan, en Estados Unidos incluso. Entonces, de repente, todas las operaciones que podías hacerlas en dólares americanos, ahora podés transaccionar también con el cripto yuan, con el cripto chino. Entonces, esto es un golpe dentro de la guerra por la dominación de la moneda mundial y China se está moviendo, está realizando muchísimos, muchísimos proyectos para tratar de conseguir la dominación de los mercados financieros y de los mercados en general, ¿sí? Y quiero mostrarte un poco también en qué contexto económico estamos, ¿sí? Dentro de la historia de los mercados y de la economía en general. Te voy a mostrar lo que es los ciclos de deuda corta y ciclos de deuda larga y el crecimiento de la productividad, la curva de crecimiento de la productividad, que eso es algo que Ray Dalio habla, ¿sí? Y si no seguís a Ray Dalio, recomiendo que lo sigan en Twitter y en LinkedIn, que tiene muchísimas información y es una persona muy, muy educada sobre los temas de macroeconómicos. Y esto es lo que te quiero comentar y te quiero explicar para que puedas entender el contexto macroeconómico en el que estamos hoy en día y cómo Bitcoin y blockchain pueden llegar a jugar un papel fundamental, ¿sí? Pero básicamente este es un gráfico que representa los ciclos económicos que existen durante toda la historia y siempre han existido, ¿sí? En el eje de la Y tenés el crecimiento del Producto Bruto y en el eje de la X tenés el tiempo, ¿sí? Y tenés una línea, la línea roja que vemos acá, esto es el crecimiento de la productividad, ¿sí? A través del tiempo. Y como ves, este es un crecimiento lineal, ¿sí? Porque esto no puede ser logarítmico, no puede crecer de otra forma que no sea lineal. Y es lineal porque básicamente es el crecimiento que se da por la innovación y el valor que se agrega a través de nuevas tecnologías, a través de nuevos mercados.
nuevas formas de transaccionar y interaccionar, ¿sí? Es el crecimiento real de la productividad que tenemos como sociedad, ¿sí? Cada vez que encontramos una innovación, que encontramos una nueva forma de hacer algo, desde que se descubrió la electricidad, se descubrió la energía nuclear, todos estos descubrimientos y sus implicancias y su implementación hizo que crezca nuestra productividad, y esto siempre es lineal, como ves en este gráfico. Ahora, ¿qué pasa? Después tenés todo lo que es el mercado, ¿sí? Cómo nosotros afectamos y damos el valor a diferentes cosas. Y como ves en esta línea gris que se ve, que va ondulándose, estos son los ciclos de deuda corta, ¿sí? Los ciclos de deuda corta se pueden caracterizar porque, por ejemplo, en 2000 son los ciclos que están dados entre las crisis que vamos teniendo a través del tiempo. Si nosotros miramos el espectro de tiempo, por ejemplo, en la crisis del 2000, de las .com, ¿sí? De las .com, eso fue una crisis en donde se infló completamente el mercado de acciones y valía muchísimo más de lo que realmente tenía valor, ¿sí? Y se completamente infló, entonces básicamente la curva de productividad estaba en un punto y el mercado estaba diciendo, no, esto vale tal cual cosa, estaba muy por arriba de la curva de la productividad, y en algún momento, como toda burbuja, explota, ¿sí? Cae, ¿sí? Se cae todo el mercado, y luego para salir de esa deuda, para salir de esa crisis, el mercado se vuelve a inflar, se vuelven a imprimir dólares, se bajan las tasas de interés, así es como generalmente los bancos centrales manejan este tipo de crisis, bajan las tasas de interés, imprimen más dinero, entre otras de las medidas, pero esas son las dos medidas más importantes que tienen los bancos centrales para manejar la economía. Y empieza de nuevo a crecer, ¿sí? Empieza de nuevo a crecer la economía. Pero ¿qué pasa? Toda esa deuda que se genera, ¿sí? Toda esa deuda que se genera para salir de la burbuja anterior, termina creando otra burbuja, ¿sí? Como en la crisis de los 2000, con las .com, se empezó a crear nuevo dinero, se empezó a recuperar el mercado, no había créditos para nuevos negocios innovadores, entonces se empezaron a volcar muchos créditos y mucho dinero al mercado inmobiliario en Estados Unidos, y eso terminó provocando otra burbuja, ¿sí? Como sabemos, en el 2008 la crisis financiera global, que empezó con el mercado inmobiliario en Estados Unidos, y terminó obviamente explotando nuevamente en el 2008 y empezó a caer de nuevo, y nuevamente a partir del 2008, como sabemos, el Banco Central, la Fed, volvió a empezar a imprimir un montón de dinero, y quiero que veas algo que se llama alivio cuantitativo, quantitative easing, en donde verás básicamente la Fed desde el 2008 no para de imprimir dólares y ponerlos en la economía, y esto hace que la economía se mantenga a flote, pero está creando un nivel de deuda tan grande que en algún momento de nuevo va a explotar. Cuando explote va a ser un poco diferente, porque según muchas personas y en mi opinión, estamos dentro de llegando al final de un ciclo de deuda larga, ¿sí? Estos que comentamos anteriormente, del 2000 al 2008 y del 2008 hacia ahora, coinciden con los ciclos de deuda corta. Siempre en la historia vas a ver que cada 15 años hay ciertas crisis financieras que son los ciclos de deuda corta. Pero estos ciclos de deuda corta, como hablamos, para salir de esos ciclos se empieza a generar más y más y más y más deuda, que termina en algún punto subiendo el Producto Bruto General del planeta, pero de nuevo empieza a caer cuando ya es insostenible. Y la línea gruesa que ves que va desde arriba hacia abajo y de nuevo hacia arriba es el ciclo de deuda larga que habla Ray Dalio, y el ciclo de deuda larga es un ciclo mucho más grande que se compone de muchos ciclos de deuda corta. Y, por ejemplo, acá en el eje X podés ver una relación en los años.
estamos hablando de 50 años de crecimiento con pequeñas crisis cada 10 años, y esto puede llegar a corresponderse con desde la crisis del 30 hasta hoy en día, ¿sí? La depresión del 30 fue una de las mayores depresiones del mundo, y hoy en día estamos en un contexto histórico, económico parecido. Obviamente hay que tener una diferencia, que no es el mismo mundo de los años 30 el de ahora, y esto puede ser algo positivo también como algo negativo. Hoy estamos mucho más interconectados, entonces las consecuencias pueden ser peores, ¿sí? La economía se convirtió en una maquinaria tan compleja y tan entrelazada entre diferentes sectores que es muy difícil saber qué es lo que está pasando realmente. Pero en una visión macroeconómica global, hoy en día estamos llegando a un punto de inflexión en donde el ciclo de deuda larga va a empezar a caer, y fíjate que cuando explota, ¿sí?, el ciclo de deuda larga, en realidad lo que no hay no es una crisis, es una depresión directamente, y una depresión que dura 2 o 3 años, en donde claramente vemos cómo cae, ¿sí?, todo el valor. La curva de productividad, ¿sí?, que es la lineal, el crecimiento, la productividad no es una curva, sigue constante, sigue creciendo, porque siempre hay innovación, siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay valor que se crea, porque los seres humanos queremos progresar. Entonces, la curva de deuda larga cae, y va a llegar un punto en donde estamos tan abajo de la depresión, pero el valor es mucho más alto de que realmente decimos que existe, que consideramos dentro de los mercados, y la curva se revierte y empieza a funcionar nuevamente hacia arriba con estos ciclos de deuda corta, ¿sí? Y generalmente esto es un periodo de reflación, ¿sí? Inflación. Entonces, esto es súper importante entender para analizar el contexto macroeconómico en el que estamos. También cosas que están pasando que te dan una pauta de que estamos en este punto, es que a partir del coronavirus vemos más de 20 millones de americanos están aplicando para el beneficio del desempleo, ¿sí? Hay casi 6 millones de personas por semana que aplican al beneficio de desempleo en Estados Unidos. Y quiero mostrarte este otro gráfico que me parece súper importante, que estos son los reclamos en Estados Unidos a través del tiempo del desempleo, ¿sí? Gente que se quedó sin trabajo y va a pedirle al gobierno que le dé un alivio, ¿sí? Un alivio financiero. Lo podemos ver a través del tiempo, y quiero que veas esto. Estamos en 215.000, y acá se va a casi 6 millones de reclamos, ¿sí? Entonces esto te da una pauta, y esto está recién empezando, te da una pauta de lo que está por pasar, ¿sí? Entonces esto es uno de los indicadores más grandes de que estamos llegando a un punto de inflexión dentro de los ciclos de deuda corta y de deuda larga. Y otra noticia que te quería mostrar también interesante que ha pasado esta semana es que el precio del petróleo ha caído a cero, y no solo a cero, sino que se ha ido a negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el precio directamente pasó a negativo. Hay personas que produjeron el barril de petróleo y directamente no lo podían vender porque nadie lo quería comprar, entonces tenían que estar pagándole a personas para que se lleven su petróleo, ¿sí? Entonces esto es tremendo, porque básicamente, si analizás un poco lo que está pasando, la gente directamente que produce el petróleo no lo puede vender. Los contratos de mayo y de junio mayo estuvo en negativo y a cero, y ahora puede ser que estén también muy por abajo de lo que realmente necesita valer el barril de petróleo para que la producción sea ganancia, ¿sí? Un barril de petróleo en promedio, la mayoría del mundo podría llegar a estar a 30, 40, 50 dólares para hacer break-even, ¿sí? Para salir hecho, digamos, como se dice, salir hecho y no perder ni ganar. Pero estamos viendo que llegó a casi menos 14, menos 37 para los contratos futuros, ¿sí? Esto es tremendo lo que pasó. Obviamente esto se calmó un poco,
pero es interesante entender que esto es una cosa única que pasó desde que se descubrió el petróleo, desde que se descubrió que podíamos taladrar el piso, encontrar petróleo y no teníamos que ir a agarrar y matar ballenas para sacar el aceite de las ballenas, ¿sí? Desde ese momento histórico hasta hoy siempre valió el petróleo un precio muy por arriba de $0. Esta semana, menos de $0. La gente estaba directamente pagando, ¿sí? Los productores de petróleo están pagando a otras personas para que se lleven su petróleo. ¿Por qué? Porque no pueden parar la producción porque es demasiado caro. Es más barato pagarle a alguien que se lleve su petróleo. Y como no había personas que ya podían comprar ese petróleo, porque todos los lugares donde se guarda el petróleo, donde se guardan los barriles, están llenos, no sabían dónde ponerlo. Entonces, es súper interesante lo que está pasando con la economía mundial. Y en esta nota habla un poco también sobre los precios del petróleo y Rusia y los países árabes, que son uno de los mayores productores y en los que su economía depende del petróleo, cómo va a estar afectada. Sin ni hablar Venezuela, que ya está bastante afectada la economía y ahora, y dependen mucho del petróleo, y ahora con estos precios se va a complicar mucho más. Entonces, dentro de todo este contexto económico, tenemos a Bitcoin, tenemos la tecnología de blockchain, y es súper importante entender que esta curva, ¿sí? Que ves acá, esta curva roja, que es el crecimiento, la productividad tiene que ver mucho con la innovación tecnológica y con las cosas que nos facilitan la vida, y Bitcoin y blockchain son eso, ¿sí? Son innovación que agrega valor a la sociedad. Y están por afuera de estas curvas, ¿sí? Están completamente por afuera y está probado ya hoy en día, en 2020, si tomamos solamente 2020, podemos ver que Bitcoin, Bitcoin solo es un activo que actúa mucho mejor que cualquier otra acción del mercado de acciones, ¿sí? Que el stock market. ¿Qué significa? Que Bitcoin en lo que va del año creció mucho más y su comportamiento es mejor que cualquier otra acción y cualquier otra acción del mercado. Entonces es importante entender que Bitcoin está probando ser lo que se llama un safe haven para inversores, ¿sí? Un lugar que pueden poner su dinero y que no se vea afectado por lo que está pasando en el contexto económico, porque existen otras reglas también que afectan a Bitcoin y a blockchain en general. Entonces esto es lo que te quería mostrar un poco el contexto económico que está pasando, ¿sí? Es súper importante entender esto. Quiero que seguí Ray Dalio, que es una gran fuente de información, sobre todo en LinkedIn. Lamentablemente habla solo en inglés y escribe en inglés, pero si podés seguirlo porque vas a tener un entendimiento de lo que está pasando. Y seguir educándote en lo que tiene que ver con blockchain y la tecnología de Bitcoin y las criptomonedas. Así que comentame qué te pareció este video, si te gustó, y nos vemos en la próxima.